La atmósfera en la sala de conferencias de prensa era tan densa que el aire parecía solidificarse, atrapando la respiración de los cientos de periodistas que abarrotaban el recinto. No era una rueda de prensa común. El silencio opresivo que colgaba sobre Nueva York no presagiaba un intercambio trivial de informes de lesiones o estrategias de juego. Este era el escenario de una ruptura, la declaración formal y pública de que la organización de los Mets, a través de un documento firmado por la totalidad de sus jugadores, había decidido cortar oficialmente lazos con Juan Soto. La noticia ya había comenzado a filtrarse como veneno por los canales internos, pero la formalidad del evento lo elevaba a un momento sísmico en la historia de la MLB, un punto de inflexión dictado no por el rendimiento deportivo, sino por la toxicidad. La tensión se disparó cuando, apenas unos minutos antes de que se confirmara esta severa medida, Soto, en un acto de desafío que rozaba la locura, había intentado provocar públicamente a Shohei Ohtani, culpándole veladamente de la situación y atribuyéndole una supuesta conspiración dentro de la liga. Este arrebato, tan cargado de hostilidad que amenazó con degenerar en un enfrentamiento físico en los pasillos tras bambalinas, había resultado en la expulsión inmediata y humillante de Soto del edificio, dejándolo sin voz ni presencia en la ceremonia que definiría su futuro. Este último estallido solo sirvió para cimentar la narrativa que la liga ya estaba manejando en privado, la de un talento sin igual cuyo ego había superado toda disciplina. Ya se sabía que Soto había exigido a los Yankees, durante conversaciones privadas, un contrato idéntico al de Ohtani, la cifra estratosférica de $700 millones, una demanda que fue rechazada categóricamente, confirmando que el mercado, al igual que sus compañeros, ya no estaba dispuesto a pagar el precio de su actitud. A esta humillación económica se sumó el silencio glacial de Ohtani. Soto le había enviado una carta cuyo contenido se rumoreaba que era una mezcla de resentimiento y súplica mal disimulada. Pero Ohtani, la superestrella que había sido blanco constante de los dardos de Soto, optó por la indiferencia absoluta. Ni una palabra, ni una respuesta. Una quietud que resonaba mucho más fuerte que cualquier grito y que por sí sola se había convertido en el tema de conversación más candente de la MLB. La ceremonia de anuncio del cese de Soto se había transformado en el epicentro de un terremoto mediático global. Cuando el comisionado de la MLB, Carlos Mendoza, el manager del equipo y el propietario Steve Cohen hicieron su solemne aparición en el podio, el aire se volvió cortante. Sus rostros, grabados con una gravedad inusual, presagiaban la ejecución de una decisión de inmensas consecuencias. No fue un portavoz de la liga quien se levantó para leer el comunicado habitual. En un acto que magnificaba la seriedad del asunto, el propio Mendoza se puso de pie, asumiendo la responsabilidad de la organización en su conjunto, y comenzó a leer. No se trataba de un breve comunicado de prensa, sino de una denuncia institucional de varias docenas de páginas, un expediente detallado que catalogaba la conducta de Soto no solo durante su tiempo con los Mets, sino a lo largo de su carrera, un compendio de faltas que culminaban en un veredicto de culpabilidad cultural. Mendoza, con una voz que era a la vez fría y absolutamente resuelta, leyó las conclusiones del expediente. Enumeró una serie de acciones consideradas irredimibles y que justificaban la inmediata y permanente separación. La lista era abrumadora. Incluía el abuso verbal directo contra Shohei Ohtani, a quien Soto había calificado repetidamente de fraude publicitario en privado. Graves conflictos con varios miembros clave del equipo, incluyendo a líderes veteranos del vestuario, que exigieron acción inmediata, y lo que el informe catalogaba como la siembra intencionada de disidencia e inseguridad interna, acciones calculadas para desestabilizar la armonía del equipo. La voz del manager no mostraba vacilación.
Cada palabra subrayaba que la presencia de un jugador con tal historial de comportamiento no podía ser tolerada ni permitida en el entorno del equipo por más tiempo. El mensaje era cristalino. La disciplina y la unidad primaban sobre el talento individual, sin importar cuán extraordinario fuera. Al llegar al clímax de su discurso, Mendoza levantó la mirada del papel y se dirigió a la sala, y a través de las cámaras, al mundo entero. Declaró que, aunque era una medida lamentable y de último recurso, era una decisión necesaria e ineludible para salvaguardar el futuro y la integridad moral de la franquicia. Con un tono de finalidad absoluta que resonó en el silencio sepulcral, el comisionado ordenó la expulsión inmediata de Juan Soto del equipo. En el instante preciso en que la información fue confirmada oficialmente, un escalofrío recorrió la audiencia. Era el final dramático de una de las sagas más explosivas que la MLB había presenciado, una condena de la cual ya no habría apelación. La reacción que siguió a esta dura acusación, el estallido de furia de Soto al escuchar la orden de despido inmediato, fue un espectáculo que congeló la sala. Un acto de desafío final que prometía una escalada aún mayor en este conflicto sin precedentes. Soto se puso de pie en medio del tumulto, el rostro encendido de rabia. Agarró el uniforme de los Mets que aún llevaba puesto, lo desgarró con un tirón violento y lo estrelló contra el suelo ante los ojos atónitos de todos los ejecutivos. El sonido seco del tejido golpeando la madera reverberó en la sala, un eco final de su desafío. Con una mirada penetrante y gélida recorrió el podio y la multitud, haciendo su declaración final, una promesa cargada de venganza y frustración. «Es cierto que dejo este equipo», tronó con voz cargada de resentimiento, «pero lo que afirman en esa denuncia jamás lo aceptaré». Continuó sin disimular el desprecio en su tono. «Si los Mets no me necesitan, hay docenas de equipos que me darán la bienvenida. No crean que mi futuro termina aquí». El abandono del escenario por parte de Soto, en medio de tal torrente de ira, transformó la ceremonia en un caos absoluto, marcando el inicio formal de una guerra cultural y deportiva que iría mucho más allá de un simple despido. Mendoza detalló una lista de acciones consideradas inaceptables, una cadena de ofensas que incluía los insultos directos contra Ohtani, los graves conflictos con miembros clave del equipo y la constante siembra de descontento que había generado una profunda inestabilidad interna. La voz del comisionado era fría, categórica, enfatizando que tal comportamiento era intolerable y no podía ser permitido en el entorno del equipo, ni debía ser tolerado. Al concluir su discurso, Mendoza pronunció la sentencia, declarando que, si bien era una decisión inevitable, era necesaria para el futuro de la franquicia, y ordenó la destitución inmediata de Soto. En el instante en que esa información fue formalmente confirmada, la sala entera se sumió en un silencio de conmoción. La pesadez de las acusaciones y la inminencia de la salida del jugador congelaron la atmósfera. En el momento en que el comisionado demandó su partida instantánea, Soto se levantó, su rostro encendido por la ira. Agarró la camiseta de los Mets que llevaba puesta, tiró con fuerza, desgarrándola al quitársela, para luego estrellarla contra el suelo, justo frente a los ejecutivos de la directiva, el impacto seco resonando como un disparo en la sala. Soto recorrió el ambiente con una mirada penetrante y declaró: «Sí, es verdad que me voy del equipo, pero nunca aceptaré las afirmaciones contenidas en esa acusación». Continuó con voz llena de descontento, reforzando la narrativa de desafío. «Si los Mets no me quieren, hay muchos otros equipos que me darán la bienvenida. No crean que mi futuro termina aquí». El abandono del escenario por parte de Soto, en medio de tal torrente de ira y la destrucción simbólica de la casaca, transformó la ceremonia en un caos absoluto,
marcando el fin oficial de su era en Nueva York y el inicio formal de una guerra cultural y deportiva que iría mucho más allá de un simple despido.